Saludos a todos de la revista 1%. Aquí tengo algunas de ellas, by the way. La pequeña historia del Partido Demócrata y la población negra en los Estados Unidos, capítulo 3, reconstrucción y leyes Jim Crow. La esclavitud fue abolida en 1865, en diciembre, bajo liderato del Partido Republicano. Y ya en 1866, al año siguiente, se podían ver estos carteles de propaganda de elecciones que usaba el Partido Demócrata. En ese ve al demócrata Clymer con una plataforma para el hombre blanco, y su oponente es el republicano Getty, a quien llaman extremista radical porque pretende que la población negra tenga derecho a votar. Ulysses Grant es elegido presidente del Partido Republicano con más de medio billón de votos de la población negra, prácticamente todos los votos de la población negra que pudo votar en ese momento. Ya en 1870 llega al Senado el primer senador de la raza negra, Hiram Revels, y en lo que queda del siglo unos 20 congresistas son elegidos para formar parte del gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto, todos eran republicanos e incluso muchos de ellos habían sido esclavos. Todo esto pasaba en el norte, pero en el sur el ejército del norte se había quedado ocupando el sur después de la guerra para, sobre todo, hacer cumplir las disposiciones en torno a la esclavitud. Eso cambia en 1877. Incluso antes de eso había muchas personas del norte que se trasladaron al sur, fueron llamados carpetbaggers. Era un término un poco despótico, como oportunistas o algo así. Muchos no lo eran para nada, se trasladaron al sur para educar a la población negra en las circunstancias nuevas, esclavos liberados que habían, enseñarlos a leer, escribir, etc. Pero otros sí eran oportunistas realmente, que fueron ahí buscando puestos en el gobierno, que estaba bajo control republicano porque era una ocupación militar. Pero en 1877, o sea, estuvo a 12 años, desde que se acaba la guerra del 65 al 77, la totalidad de los ejércitos republicanos abandonan el sur, e inmediatamente los demócratas esclavistas racistas comienzan a hacerse de control de los gobiernos de estos estados, y sobre todo con leyes racistas en contra de la población negra para impedirles el derecho al voto. O sea, lo primero que hacen es impedir el derecho al voto a la población negra para ellos ganar todas las elecciones con mayor facilidad y poderlo controlar todo. Yo quisiera tomarme un minuto para que ustedes se ubiquen en las circunstancias, lo que estaba sucediendo. Estos ciudadanos negros que habían sido esclavos, liberados, en muchos casos no conocían cómo valerse por sí mismos. Esto solo se podía resolver con una educación. Imagínense todas las instituciones que se iban creando y leyes en contra de que estos ciudadanos pudieran integrarse a la sociedad, y dirigidos todos por el Partido Demócrata. Estas leyes fueron conocidas como las leyes Jim Crow, que fue un personaje popularizado por Thomas Rice allá en Nueva York ya desde 1832, muchísimos años antes de que esto sucediera. Era un personaje que en Cuba también se vio en el Teatro Bufo, era el típico actor blanco que se pintaba de negrito. Incluso Rice tenía textos irreverentes para la época, de lo que se supone que un negro podría decir en aquel momento, en tiempos de la esclavitud. Tristemente después, estas leyes de segregación de los demócratas del sur fueron conocidas como leyes Jim Crow. Por ejemplo, la Florida cambió su constitución en 1885 y tú, para votar ahí, tenías que demostrar cierto poder de intrusión. En otros estados y en varios de ellos había leyes, por ejemplo, si habías votado ya varias veces, entonces tenías que pagar un impuesto de acuerdo con la cantidad de veces que tú hubieras votado. La famosa cláusula del abuelo fue otra de estas leyes que exigía que para tú poder votar tenías que tener un abuelo ciudadano. Imagínense, si los negros eran esclavos y eran propiedad y nunca habían podido votar hasta ese momento, ¿cómo era posible que pudieran tener un abuelo ciudadano? O sea, todas estas medidas encaminadas directamente a que la población negra no pudiera votar, porque en el caso de la cláusula del abuelo sí beneficiaba a blancos pobres que no tenían nivel de intrusión, pero que sí habían tenido abuelo ciudadano. Esos blancos pobres sí podían votar, pero los negros evidentemente no. Hay poco conocida en 1875, ante todo esto que estaba pasando en el sur,
un acta de derechos civiles que se propone en el gobierno de Estados Unidos, al presidente Grant, que es republicano, que está de acuerdo, y fue propuesta por Charles Sumner, que era el famoso republicano al cual le cayeron a bastonazos en el Congreso. Eso lo pueden ver en el episodio 1 de la esclavitud. Fue un abolicionista toda su vida. Y Butler, que fue también el artífice de las actas de llamadas actas del Ku Klux Klan en 1870, cuando el presidente Grant se lanzó una cruzada para acabar con los abusos del Ku Klux Klan contra la población negra en el sur, que de hecho lo logró. Esta acta de derechos civiles de 1875, oigan esto, se conoce la de Martin Luther King casi 100 años después, donde participó Martin Luther King en las luchas de los derechos civiles en los años 60. Esta fue aprobada por el gobierno de Estados Unidos. Lo que pasa es que en la práctica no se podía llevar a cabo porque, como todos conocen, Estados Unidos tiene un gobierno federal, pero los estados tienen sus propias leyes, y los demócratas racistas en el sur nunca implementaron estas leyes, no le dieron derecho a voto a la población negra. Eso prácticamente la ley no tuvo ningún efecto, pero sí se pasó. En 1896 llega a la Corte Suprema el pleito de Plessy versus Ferguson. Plessy era un mulato que había comprado un ticket de ferrocarril en New Orleans para enfrentarse a la segregación racial que ya había, que estaba poniendo a los blancos y a los negros en diferentes vagones, y era una cosa normal en el tren. Plessy, junto con otros ciudadanos negros de la época, que incluso tenían algún poder económico, entre ellos Pinchback, que había sido gobernador el afroamericano gobernador de un estado. Ellos tratan de enfrentarse a esa ley con los medios legales, van perdiendo los casos hasta que llega a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dicta en contra de Plessy. O sea, se legaliza eso de separados pero iguales. Somos iguales, pero tenemos que ser separados, y comienza la segregación en todos los lugares públicos, en los baños, en los mismos pasajes de tren, en los cines, etcétera, etcétera, cuando después ya se desarrolla más el cine. Yo quisiera igual que sigan ubicándose en los efectos que provocaba este tipo de cosas en la población negra. Esta era la época más cruda de los linchamientos. A cualquier negro hacía cualquier cosa y lo podían linchar con la anuencia de las autoridades, que no se metían en nada en el sur. Incluso yo leí en el libro de las memorias Oreste Ferrara, que Cuba, bueno, él nació en Italia, pero prácticamente era cubano, estadista, que para conocer a Ferrara lo que pasó en Cuba antes del 1959 es importante. Ferrara cuenta, cuando él fue a participar, él participó en la guerra de Cuba, en la guerra de Cuba contra España, final del siglo XIX. Normalmente en aquella época los que iban a participar en la guerra se trasladaban a Nueva York. Ahí había un comité conspirativo de cubanos, y de Nueva York los trasladaban a la Florida por ferrocarril, y de ahí iban a Cuba. Bueno, en el viaje de Nueva York a la Florida, Ferrara cuenta como unos 40, él habla de unos 40, muchos ciudadanos negros borrachos, los acusaron porque ellos habían tomado en el tren, para no levantar sospechas, en el vagón ese de segunda clase, de la más mala clase, de donde iban los ciudadanos negros. Y es que muchos de ellos, ante toda esta situación de acoso de las instituciones, caían en el alcoholismo, que eso se ve incluso después en la película El nacimiento de una nación. El último negro electo al Congreso fue George Murray en 1893. Lo que sucedía con estos ciudadanos negros, después de un tiempo de estar ahí, se mudaban, se iban al norte. Electo en el sur, quise decir, se iban al norte porque la situación ya racial, incluso los linchamientos fueron mucho peores, y terminaban mudándose al norte. Después de eso, en Carolina del Sur no se eligió a un negro hasta casi 100 años después. No quería dejar de mencionar a Booker T. Washington, que tenía un instituto prestigioso en Alabama, fundado en 1881, finales del siglo XIX, porque él estaba claro de que este problema de la situación de la población negra solo se podía resolver con educación. Pero sus esfuerzos se vieron impedidos por todas estas leyes, llamadas leyes Jim Crow del sur, de los demócratas racistas.
El racismo subsistió en todos los Estados Unidos, esto sí es cierto, pero era especialmente brutal y crudo en los estados del sur, donde durante medio siglo, estoy hablando de 1880, 1924, ni un solo candidato republicano que ganó las elecciones ganó uno de esos estados del sur, demócratas racistas, que estaban abiertamente en contraposición contra la población negra. Continuamos con el capítulo 4, linchamientos.